en la tierra todos tenemos un lugar y un rol que es muy importante que tenemos que cumplir. Y titulé mi mensaje Tomando mi lugar, porque es muy importante que tú puedas descubrir cuál es el lugar que a ti te corresponde, cuál es el rol que tú tienes que jugar, cuál es el papel que tú tienes que ejecutar. No hay duda que el anhelo y el deseo de Dios desde el origen, desde el inicio, es bendecirte. Cuando tú puedes agarrar la palabra de Dios y puedes irte al principio, el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo, desde que Dios creó las cosas. Mira las primeras palabras que pone Dios, Génesis capítulo 1, verso 27, y dice: Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Si algo desea Dios desde el origen de la creación, es bendecirte. Si algo desea Dios desde el origen, es que tú seas fructífero, es que tú seas fructífera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque si ese es el anhelo de Dios, muchas veces nosotros nos sentimos frustrados o frustradas en donde parece que no podemos ser fructíferos. Porque el anhelo de Dios desde el principio es este. Ahora tú puedes continuar viendo el Antiguo Testamento, puedes seguir leyendo los demás libros y vas a ver que hay hombres como Abraham, Isaac, Jacob, que entendieron estas palabras. Entendieron las palabras de Dios, que el anhelo de Dios era que ellos fueran y nosotros fuéramos, ¿qué? Fructíferos. Y entonces ves a Dios haciendo un pacto con Abraham. Abraham, yo te voy a bendecir. Y es más, no me voy a quedar ahí, no me voy a detener ahí, Abraham. Te voy a bendecir tanto que aún así yo voy a bendecir a los que te bendigan. ¿Has leído esa parte de la Biblia? Esa parte es sorprendente. Ahora, en ese momento, hago un paréntesis rápido, en ese momento Dios se está refiriendo que Dios va a levantar en Abraham toda una nación y se está refiriendo al pueblo de Israel. Y está diciendo: yo te voy a bendecir, tú eres mi pueblo, ustedes son mis hijos, yo los quiero bendecir, y quien los bendigan a ustedes, yo los voy a bendecir. Por eso hoy oramos por el pueblo de Israel. Que hagan o deshagan o lo que tú quieras, nosotros bendecimos a esa nación porque es una instrucción de Dios. Ahora puedes ver ya no en un título como nación, sino en un título personal. Yéndome a lo personal, por ejemplo con Abraham, Isaac, Jacob, entendieron esta parte y abrazaron esta bendición de Dios. Y entonces puedes ver hombres como estos bendiciendo sus hogares, declarando la bendición de Dios, hablando y orando las bendiciones de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los suyos. Ellos entendieron el papel que tienen que jugar. Ellos entendieron el lugar que tienen que tomar. ¿Me estoy explicando acá? Entonces hoy tú te tienes que preguntar cuál es el rol, porque si Dios me ama y Dios desea bendecirme, entonces, ¿qué es el rol que yo tengo que jugar? ¿Cuál es el papel que yo tengo que jugar? Y entonces podemos ver en todo el Antiguo Testamento Dios deseando, anhelando bendecir a sus hijos. Y puedes irte al Nuevo Testamento también. La mayor bendición, la mayor muestra de amor y de bendición que nos da, lo hace a través de la persona de Jesucristo. Y entonces podemos ver a Jesús, por ejemplo, en uno de sus primeros predicaciones, uno de sus primeros sermones, Mateo capítulo 5, el sermón del monte, que Jesús está con la gente, la multitud, y empieza a predicarles y empieza a hablarle de las bienaventuranzas. Bienaventuranza significa bendecido. Y entonces Jesús empieza a hablar y decir: bienaventurados son, bendecidos son los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos se les hará justicia, ellos verán el reino de Dios, es lo que está diciendo Jesús. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos, los de corazón limpio, serán bendecidos, porque ellos son los que verán a Dios. Así es que llegas a tu casa y empiezas a agarrar el estropajo de los trastes y le das una buena tallada. Sabes que el momento de la adoración y de la alabanza nos sintoniza con Dios. Viene a poner, si tú te metes realmente, te conectas en la adoración y la alabanza, Dios va a decir: mira, mi hijita, te amo tanto, hijito, te amo tanto, y qué bueno que me cantas, pero ahí te va el estropajo, tállale aquí. Dios nos ama tanto y es tan bueno que va a aprovechar ese momento. Así es que te invito para que te vengas a la adoración y a la alabanza. Y entonces puedes ver en el Nuevo Testamento cómo Dios nuevamente anhela y desea bendecirnos a cada uno de nosotros. Primeramente en la persona de Jesús. Jesús está hablando de las bienaventuranzas, el mayor regalo y la mayor bendición que Dios nos ha dado, el mayor don que Dios nos ha regalado, es el perdonar nuestros pecados. La muerte de Cristo Jesús en la cruz, que lo que vino a hacer es la ira de Dios vaciándose, la ira de Dios por el pecado vaciándose en la misma persona de Jesucristo, para que tú y yo podamos ser ¿qué? Librados. ¿Te das cuenta? Entonces podemos tomar su palabra y podemos darnos cuenta que las bendiciones de Dios en el contexto bíblico no es solamente unas palabras bonitas, que Dios te bendiga. Podemos ver en el contexto bíblico, en el contexto de la palabra de Dios, que las bendiciones de Dios van más allá. Las bendiciones de Dios significan que es la transmisión, la transferencia espiritual, sobrenatural de Dios para sus hijos. Quiero que leas, mira cómo lo escribe, y quiero que vayas a Santiago, me acompañes, Santiago capítulo 1. ¿Por qué digo estas palabras? Santiago lo expresa así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? ¿De dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Es Dios queriéndose vaciar, y cuando Dios quiere abrazarte, bendecirte, lo que Él dice: yo quiero depositar en ti dones, talentos. ¿Para qué? Mijito, hijita, sálgase a trabajar, sálgase a darle. Usted va a formar una familia, usted va a formar algo aquí. No vino a estar sentadito y sentadita nada más. Yo lo voy a capacitar, yo lo voy a entrenar, yo lo voy a formar. Yo lo quiero bendecir, yo la quiero bendecir, son las palabras de Dios. Pero usted tiene que tomar el lugar que le corresponde. Y Dios dice: yo me quiero vaciar, yo te voy a dar dones, talentos, voy a desarrollar habilidades en ti, pero necesito que tomes tu lugar. ¿Me está siguiendo con esto? Y entonces podemos ver en este contexto de lo que estoy hablando, en cuanto al anhelo y el deseo de Dios de vaciar sus bendiciones. En este contexto quiero que regresemos al Antiguo Testamento, en el libro de Números, y es Dios, te doy parte más del contexto, es Dios hablándole a Moisés. ¿Por qué Dios le habla a Moisés? Porque era el líder en ese momento. Ahora, Dios le habla a Moisés. Voy a Números capítulo 6 y voy a leer el verso 22. Dice: el Señor habló a Moisés diciéndole: háblale a Aarón, habla con Aarón y con sus hijos, y diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Así es como los van a bendecir. ¿Qué está pasando? Moisés es el líder y Dios le dice: Moisés, hazte para acá. Yo quiero que las palabras que te voy a decir se las entregues a Aarón y a sus hijos. ¿Por qué a ellos? Porque ellos son los sacerdotes. En el Antiguo Testamento había reyes y había sacerdotes. Los reyes conquistaban, peleaban, luchaban, iban y ganaban el sustento y conquistaban, administraban. Los sacerdotes administraban ¿qué? La presencia de Dios. ¿Estás conmigo?
Y entonces Dios lo que dice es: Moisés, entrégale estas palabras y diles a los sacerdotes, porque es su trabajo, ese es el lugar que a ellos les corresponde. Diles que le expresen estas palabras, que declaren estas palabras sobre mis hijos, que oren estas palabras sobre mis hijos. ¿Me está siguiendo? Son tan profundas las palabras de Dios que Dios dice: esta bendición tiene mucha profundidad y yo quiero que mi pueblo la reciba. Es lo que Dios está diciendo. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Antes de declararte y de que leamos cuáles son las palabras que Dios dio, quiero que vayamos al Nuevo Testamento, porque Jesús entra en acción. Jesús viene a la tierra y Jesús dice: vamos a hacer unos pequeños cambios. Yo no he venido a quitar la ley y las palabras de mi Padre. Yo he venido para que se cumplan, solo que vamos a hacer un pequeño cambio. Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 1 y leamos juntos los versos 5 y 6. Juan escribe este libro y habla de Jesús y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Me encanta que relaciona a los reyes. El Rey de Reyes prácticamente está diciendo: Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. Vamos a seguir leyendo. Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por eso a Él se ha dado la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces lo que viene a ser Jesús es decir: vamos a hacer un pequeño cambio. Yo ya no quiero que por allá anden los reyes conquistando y los sacerdotes ministrando de la presencia de mi Padre. Ahora yo te nombro rey y sacerdote. ¿Para qué? Para mi Padre. ¿Estás? Entonces lo que Dios está diciendo es: te levanto como un rey sacerdote. Yo sé que todos los días sales, ¿cómo dicen? ¿A corretear la chuleta? A corretear la liebre. Yo sé que ya lo estás haciendo, yo sé que te estás esforzando, has sido un buen rey, nada más que ahora quiero que también seas sacerdote. Y yo no quiero que le delegues eso solamente al pastor de la iglesia, o que se lo delegues y se lo dejes a tu esposa a ver qué está pasando y a ver qué se le ocurre hacer. Ahora, mujeres, por alguna razón estás sola porque papá no está en la casa y hoy tú has tenido que salir al frente del hogar. Dios te está diciendo: has salido a ganarte con el sudor de tu frente el pan de cada día. Hoy tú eres y tomas esa posición como rey, pero también tienes que tomar esa posición de sacerdote. Entonces Jesús no está invalidando la gran bendición que está a punto de soltarle a Aarón y a sus hijos. Lo que está diciendo Jesús: de aquí en adelante, de ahora en adelante, papá y mamá, ustedes son responsables de ir y sustentar el hogar. Yo los voy a bendecir. Tengan la certeza de que estaré con ustedes si ustedes se alinean conmigo, pero yo también necesito que ustedes cumplan, que ustedes ministren de la presencia de mi Padre y mi presencia, porque el Padre y yo somos uno. ¿Estás conmigo? Entonces, si tú estabas fingiendo demencia, pues ya no tienes para dónde hacerte. Es tu tarea y es tu responsabilidad. Nosotros te vamos a ayudar y te vamos a decir cómo lo hagas. Pero tú tienes que tomar tu lugar. Tengo que tomar mi lugar. Tengo que jugar mi rol como rey y como sacerdote. Soy yo el que tengo que inculcar la palabra de Dios en mi hogar, en mi casa. Por eso me encanta y felicito a todos aquellos que han estado dispuestos para abrir su hogar, para que haya un grupo de estudio bíblico en su casa. Lo que ellos están diciendo es: bienvenida la palabra de Dios a mi casa. Quizá no sé cómo enseñarla, quizá yo no sé cómo estudiarla, cómo impartirla, pero yo abro mi hogar y que venga alguien y que nos enseñe. Y eso es una bendición muy grande. Lo que estás diciendo es: hoy yo quiero aprender a ser el sacerdote de mi hogar. Entonces Jesús lo que está diciendo: ahora yo te nombro rey y sacerdote. ¿Crees en mí?
Pues ahora sí, imagínate a Jesús poniéndote la espada así, ¿verdad? Te nombro caballero del rey hoy. Nada más que en lugar de espada te está poniendo la Biblia, ¿verdad? Hoy te nombro rey y sacerdote de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. No le saque, éntrele. Entonces regresamos al Antiguo Testamento y vamos a continuar en Números capítulo 6. ¿Qué fue lo que le dijo Dios para que fuera entregado? Nos fuera entregado a ti y a mí. ¿Estamos? Entonces leemos en Números 6, capítulo 6, versos 24 al 26. Dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Esto parecieran unas palabras muy sencillas, pero yo quiero que en lo que nos queda de tiempo en esta tarde, tú y yo podamos tomar estas palabras de Dios que han sido entregadas para ti y para mí en el contexto de lo que acabo de hablar, y podamos discernir toda la riqueza que Dios tiene en estas palabras para nosotros, para ti y para mí,